Hola, mis amores bellos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Espero pues que estos días hayan sido maravillosos. Espero que todo esté fluyendo de maravilla y que estemos aprendiendo juntos de una manera muy bonita, muy consciente y muy coherente. Mm, Bueno, ya muchos me escribieron que quedaron antojados, que sigamos hablando y propusieron un tema muy bacano que es que cómo es el proceso de integración después de una ceremonia. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es esa preparación y ese autoacompañamiento y eso que necesitamos hacer después de un proceso de ceremonia, porque acá hay un punto bien importante y mucha tela para cortar y es que después de que nosotros vivimos una ceremonia con las medicinas ancestrales, pues hay varios puntos que hay que tener en cuenta y es lo primero es que la medicina hace su trabajo, pero nosotros como seres humanos, pues lo que hacemos es transitar todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a estar contando como experiencias, ya saben, acá estamos con Steffi, que siempre estamos muy felices haciendo este proceso y acompañándonos. Así que vamos a ir como contando experiencias y tipsitos y cositas que nosotras hemos vivido y que podemos comprender a lo largo del proceso a nivel personal y también lo que podemos ver de los pacientes y que de esa manera la tengamos clara para poder hacer un trabajo interno donde realmente sigamos aprovechando esa medicina que quedó dentro de nosotros y que nos va a llevar a más en ese proceso de sanación y de liberación. Entonces, Tefi, bien llegada como siempre a este nuestro espacio, el espacio de todos. Y bueno, invitarte también a que compartamos juntas. Ay, hola Nati, hola a todos, muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente acá compartiendo experiencia y más hoy que justo vengo de ceremonia y que tengo la información clarita para compartir con ustedes porque estoy transitando por un proceso que estoy integrando y que gracias a Dios estoy con personas con mucho conocimiento y muy amorosas que me ayudan a transitarlo todo como con más amor, que esa es la idea también de que Ujú. estemos en comunidad porque el acompañamiento es muy importante. Entonces Ah, vamos a seguir aprendiendo pues de todos esos procesos tan bonitos con las medicinas y de cómo llevarlo a cabo en nuestra vida, en el día a día, que ahí es donde de verdad nos damos cuenta qué fue lo que aprendimos y cómo se hace de manera diferente para sacar nuestra mejor versión. exactamente, y que hay un punto bien importante que tú tocas, mi Steffi, y es el acompañamiento y la guía desde el amor, ¿cierto? Los abuelos, desde lo que yo he aprendido y me han enseñado, es que la medicina no nos tiene que maltratar. El proceso de sanación no tiene que ser maltratador ni tiene que ser violento porque ya vamos lo suficientemente adoloridos y con nuestros procesos. Entonces no es necesario que sea maltratadora. Hay veces de pronto se tiene muchísima pasión y se quiere sanar todo de una vez, pero eso es imposible. Y por experiencia propia, tanto como terapeuta como yo como paciente, he evidenciado que las sanaciones más profundas y más contundentes que yo he hecho han sido cuando es un proceso amoroso, suave y cuando tengo un acompañamiento o puedo hacer un acompañamiento al paciente o que me acompañan desde una manera más meditada, desde, bueno, vamos a mirar cuál fue la visión que tuviste, cómo la vamos a asimilar, cómo la vamos a procesar, ¿cierto? Tener siempre una palabra amorosa es muy importante porque hay veces dentro de lo que nosotros vemos, pues no tenemos claridad y dentro de una buena guía está como, mira, no, es que esto puede venir de esta parte, entonces vamos a trabajarlo de esta manera, vamos a hacer estos ejercicios y así entonces se da ese tránsito que le da descanso al alma, ¿cierto? Entonces es bien bonito también esa parte.
Sí, claro que sí, es que uno muchas veces sale muy desubicado porque es como uno encontrar una parte de uno que estaba escondida y con esa información que yo tengo ahora, ¿qué voy a hacer y cómo se hace? Entonces uno sale súper confundido como, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esta nueva información que yo tengo? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se come? Y uno muchas veces entra como en crisis. Entonces lo importante es como sentarse, respirar, orar mucho, Dios mío bendito, ayúdame. ¿Cómo hago esto? Porque yo sé que sola no puedo. Y sentarse en serio a pensar, a escuchar y la información va llegando. Y también lo importante de tener la compañía o tener una persona con quien comunicarse, porque cuando uno se expresa con otra persona le llega a uno también como más claridad y se entiende más fácil. Y aparte cuando tú lo expresas, como que lo sacas y lo puedes transitar de mejor manera o escribirlo. Y eso yo creo que es como una parte de la transmutación, ¿cierto? Como de cambiar esa emoción al verla escrita ya como que la entiendes mejor y la puedes transitar. Entonces, muy importante como todas esas partecitas terapéuticas que bueno, que ahorita estamos conociendo lo de la escritura, ¿cierto? O de lo que ya de pronto siento que es incómodo para mí, de pronto quemarlo, que eso es como un acto psicomágico, ¿cierto? Como, "Ay, entonces esto el que ya no quiero, entonces se lo entrego al abuelito fuego para hacerlo diferente. Y a partir de ahí ya que tengo esa información, empezar a hacerlo diferente, porque ¿de qué nos sirve tener la información si de pronto vamos a seguir en las mismas, ¿cierto? Empezar paso a paso, porque tampoco exigiéndonos, porque nos vamos a sentir muy abrumados. Si no lo sabemos hacer y siempre lo hemos hecho de una manera, cuando nos damos cuenta que lo debemos hacer de otra, el cambio debe ser también gradual y de tenernos mucha paciencia y mucho amor, como nos estamos hablando, porque a veces nos exigimos demasiado. Así es, y que también ahí por eso es que es tan importante como ir aterrizando toda la información, ¿cierto? Porque lo que uno puede sentir en la ceremonia, si de pronto tuvimos un momento de llanto o de angustia, y podemos creer como, no, es que yo estoy súper mal o tal cosa, es que tengo que hacer esto o lo otro, y tal vez no. Si te sientes, mi Estefi, como cómoda y tranquila, podrías de pronto compartir con todos como un pedacito de lo que fue de pronto esta ceremonia para ti. Y pues como para también como mostrarle a las personas cómo es que es ese proceso en el que uno va analizando también como ese proceso que vivió y que para todos no es igual, o sea, cada ser es independiente, es individual y, y cada pinta, cada visión, pues nos está mostrando también individualmente algo diferente. Sí, claro que sí, aprovechando que lo tengo a flor de piel y que todavía lo estoy integrando. Ujú, Cuando uno va a una ceremonia, ya lo habíamos hablado, uno siempre debe ir con una intención clara de que va a trabajar. Entonces mi intención era entender, porque yo sentía como que no podía llevar a cabo muchas cosas. Lo que me mostró la medicina es que muy en mi interior, en el fondo, por allá en el inconsciente, lo más recóndito, yo estaba actuando desde una niña asustada. Y en mi vida cotidiana se representaba igual. O sea, yo soy muy consentida y pronto muy infantil y todas mis decisiones las tomaba desde esa niña que se escondía detrás del vestido de su mamá. Entonces, en la integración de la ceremonia, yo dije, no, ya lo descubrí. Es porque estoy actuando desde la niña que está asustada, entonces no soy capaz de actuar como la adulta que soy para llevar a cabo mis proyectos. Entonces me dijeron, sí, entonces tiene que madurar, tienes que crecer y tienes que hacerlo como una adulta. Y yo dije, ok, la próxima ceremonia, porque tomé 2 noches, entonces voy a hacer el proceso, voy a cortar el cordón umbilical con mis padres, porque también era muy apegada a mis papás, soy muy apegada a mis papás, entonces como que en medio de esto lo voy a solucionar. En la siguiente ceremonia me fui para el útero de mi mamá, pegadita y de los cordones de los papás, y yo dije, tengo que crecer y tengo que cortar este vínculo y creo que no fue la forma adecuada de hacerlo porque sentí un pánico horrible que yo dije, ¿cómo voy a cortar el vínculo con mis papás? Se sintió como peligro, como auxilio. Esa niña sintió como susto, ¿cierto? Porque pude percibir la energía de la niña y del adolescente que me decían, pero ¿por qué? Yo no quiero crecer. Y todo se volvió muy caótico. ujú. Y que mira, que eso es muy bonito, Estefita, perdón que te interrumpa, pero quiero que hagamos un análisis ahí muy bonito. Y ahí es donde viene la importancia de que haya un guía, ¿cierto?
Y es que nosotros como seres humanos jamás, nunca jamás en la vida podemos cortar el vínculo con nuestros padres. Si cortamos el vínculo con nuestros dos padres, nosotros no podemos tomar la nutrición. Nosotros necesitamos es tomarnos desde el adulto que somos e ir hacia la vida soltando a nuestros padres, porque ya como adultos no necesitamos a nuestros padres desde el punto de vista físico, digámoslo así, sino, pero siempre los vamos a necesitar desde el punto de vista energético. Entonces yo tomo mi vida como el adulto para hacer mi vida a mi manera, como a mí me gusta, como yo lo sueño. Y solo ahí, en ese triunfo de hacerlo como a mí me gusta y como yo lo sueño, puedo entrar en esa plenitud y honrarlos a ellos. Entonces yo puedo alejarme de mis padres. ¿Cómo me alejo de mis padres? Cuando elijo irme a vivir sola, cuando elijo una pareja, cuando elijo cambiarme de país, cuando elijo hacer mi propia vida, pero alejarme no quiere decir que jamás volveré a hablar con ellos. Alejarme quiere decir que me hago cargo de la adulta que soy y desde esa adulta vivo mi propia vida tomando en cuenta toda esa nutrición y que nuestros padres energéticamente nos van a sostener y a contener durante toda la vida. Así ya estén en las estrellas. Entonces, hacer un ejercicio de decir voy a romper el vínculo pues es muy grave porque ahí ya luego habría que entrar a reparar eso y por eso tal vez tu niña interior decía, es que yo no quiero crecer, porque además la niña interior no tiene que crecer. Es una parte de nuestro ser y esa niña interior nosotros como adultos la tenemos es que cuidar. La frase sanadora dice, lo que no me dieron ahora me lo doy yo. Y es parte de la responsabilidad del adulto centrarse y concentrarse en darle a esa niña interior eso que necesita, porque pues durante toda la vida necesitamos tener esa niña interior que es ese ser inocente que tiene capacidad de asombro, ¿cierto? Entonces es bien importante, lo mismo el adolescente. Tal vez, claro, los adolescentes se expresan, ya saben, desde esa energía de fuego, entonces, claro, está en enojo, porque el adolescente no tiene que crecer, la adolescente tiene que sanar los enojos y lo que no transitó durante esa época, al igual que la niña. Uy, sí, Nati, pero es que fue tan bonito, la experiencia fue muy bonita porque pude reconocer eso y como con esa guía interior, después yo dije, bueno, y la música también de las ceremonias que lo guía a uno mucho, cantaron uno que hablaba de sanar el niño interior y decía, educa a tu niño, entonces yo dije, no es que yo la tengo que ocultar porque precisamente ahorita estoy integrando todas mis personalidades, ¿cierto? Todas esas sombras, esas formas que tengo ocultas, que también soy yo. ¿Cómo voy a ocultar o hacer crecer una niña si la niña tiene que estar ahí? Igual mi adolescente. Y entonces yo sentía que esa niña me abrazaba era como con un peluchito y toda triste. Yo decía, Dios mío, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago para actuar desde la adulta sin dejar atrás esto que también soy yo, mi niña, mi adolescente, que también me gusta tenerlas en mí Y que son necesarias. y que son necesarias? Y con eso yo ya estaba, entonces tienes que crecer y yo, Dios mío, ¿y yo cómo crezco? Ay, no. Terrible, yo, mami, tenemos que hablar, descubrí una cosa, yo los tengo es que soltar, pues yo no sé cómo y ahí como que se me formó más el vínculo con mi mamá, el amor con mis papás, los vi en su grandeza, la importancia de los papás, y mi mamá me decía que no sabía por qué yo sentía eso, porque yo siempre he sido muy independiente, entonces me llevó como a la autoevaluación, ¿cierto? A integrar todo eso, pronto también a salirme un poquito del modo víctima, porque uno a veces también se victimiza demasiado y todo el tiempo en introspección y hablando con Nati también me trajo demasiada claridad que ahora entiendo por qué esa niña, yo sentía a la niña adentro llorando y me decía yo no quiero crecer y la adolescente estaba súper enojada, pero muy enojada que yo decía, ¿qué está pasando? Claro, no lo estaba haciendo de la manera adecuada, las estaba obligando a crecer y esa no es responsabilidad de ellas, esa era la mía. Pero ya contendo la claridad y después de llorar todas las sensaciones, por eso tengo el ojo como hinchado. Y poder entenderlo, en serio que trae mucha paz. Y lo importante que es poder entenderlo e integrarlo. Se te quita Así un sea. peso de encima grandísimo. Y darnos el tiempo, porque a veces también creemos, pues, no, pues, estuve en la ceremonia y ya, todo quedó perfecto. No, después de que termina la ceremonia es que empieza el proceso realmente, porque hay que empezar a transitar esa energía y que a veces necesitamos eso, llorar,
estar en introspección, hay veces, hay veces después de la ceremonia pueden pasar días o hay veces semanas donde estamos más sensibles, nos sentimos más vulnerables o que salen emociones de enojo y que no sabemos de dónde viene. Y eso no es que la medicina estaba vencida, no, que me Le hizo metió el chucho. lo que me hizo daño, sino que simplemente es que se está transitando todo eso que se liberó a nivel astral, a nivel energético, campo áurico, campo emocional, mental inferior, mental superior, y que ya sabemos que el cuerpo es un poco más lento, pero que toda esa energía que estaba tal vez en incoherencia, aunque estaba tal vez en sombra, pues esa energía tiene que movilizarse del cuerpo y empezar a salir de todos esos registros, incluyendo el genoma. Entonces es un proceso en el que vamos observándonos, nos vamos sintiendo sobre todo y muchas veces también necesitamos ayudas externas. Ejemplo, quede demasiado sensible, entonces vamos a hacernos unos bañitos, ¿cierto? No hay baños que sean como genéricos, pero sí hay, por ejemplo, ay, me voy a ayudar con un bañito de ruda para ayudar a que ese campo áurico se vaya terminando de depurar de una manera más contundente, voy a prender un veloncito, voy a orar, ¿cierto? Como también esas cositas, la alimentación también juega un papel importante. Sí, yo empecé con los baños, yo dije, Dios mío, tocó con todos los juguetes, baños, oración, velitas, y ya me siento mucho. Y agua, mi cuerpo me está pidiendo mucha agua. Escuché mi cuerpo, ¿qué necesitas? Llorar, agua, bañitos. Ay, me llené la bañera con sal de mar y me hundí ahí a seguir procesando y a transmutar. Uy, también muy rico. Ujú, qué belleza. Recomendado, recomendado. Espectacular, súper bien. Esa es hacer un proceso que nos permita sentir. Hay veces también los abuelos dicen algo y es que la medicina no se entiende, se vive. Y eso tiene mucha sabiduría también, porque muchas veces desde lo racional es que lo queremos comprender. Entonces, hay ocasiones en las que durante la ceremonia, pues pasan procesos o no recordamos o simplemente no tuvimos visión, sino solo sentir, ¿cierto? O solamente vivimos figuras, pero todo eso tiene un significado. Las figuras, por ejemplo, si solamente estoy viendo figuras, es que se está dando una reconfiguración profunda de nuestro sistema celular, de nuestros átomos, de nuestro genoma. Y que tal vez en ese momento no necesito tener información, sino solamente hacer esa reconfiguración que va a elevar mi energía. Pero también otras veces dice, ay, pero es que yo no vi nada, pero después de la ceremonia me siento como súper cansada, súper triste, claro, porque el cuerpo empieza a vibrar internamente con mucha fuerza y eso agota el cuerpo físicamente, entonces a veces hay que descansar también. Y vivir eso que la ceremonia, más allá de que comprenderlo racionalmente también, muchas veces es vivir, así como dicen los abuelos, no se entiende racionalmente, se vive. Vivir eso, siento ganas de llorar, listo. No tengo conciencia en este momento, recuerdo de por qué quiero llorar, pero lo necesito llorar, listo. Tal vez fue algo muy inconsciente que se sanó y no se necesita un recuerdo, un registro mental, pero en el cuerpo eso se liberó, entonces necesito vivir ese llanto, necesito vivir ese enojo, necesito vivir esa tristeza, permitirme transitarla para que vaya también movilizándose lo nuevo, ¿cierto? Y eso es bien importante porque hay veces es como que, ay, no, mejor me tomé una pastilla porque me sentí tal cosa. No, date el permiso de que eso se vaya movilizando porque en la medida en que se va movilizando, es que la sanación también se va asentando. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo llegué ese día también y yo dije, necesito hacer la meditación de la rabia. Vamos a ver, no sé por qué tengo rabia, pero ¿por qué tienes rabia? Me preguntaba mi esposo. Yo le dije, la verdad, no sé. O sea, no sé por qué tengo rabia, pero tengo rabia y siento que necesito sacar esta rabia. Algo movió la medicina en este proceso, que tengo que transitar esta rabia y ay, coger la almohada y gritar y no sé por qué. Y es muy liberador y estoy triste y me aguanto. No llegué a sacar el momentico para llorar. Y así como dicen antes, sin entender, porque uno muchas veces no va a entender, simplemente es como limpiando ese corazoncito, esos pensamientos, eso que uno cree, y simplemente liberarlo. Exacto, porque hace parte también del confiar en que la medicina también hace su proceso en nosotros.
Así es. Entonces, em, pues dentro de ese proceso también es muy importante, como les decía ahorita, el descanso, porque el cuerpo está entrando en otra frecuencia dimensional. Y entonces, claro, necesitamos tal vez dormir más horas, em, hidratarnos, cambiar nuestra dieta durante esos días, ¿cierto? Se recomienda mucho que al menos 3 días posteriores a la medicina, pues a la ceremonia, mm, no comer comidas muy densas, muy pesadas, muchos líquidos, calditos, jugos, agüitas, aromáticas, tecitos, como todo eso. Y también puede ser inclusive que yo mismo me pueda hacer como masajitos para ayudar a que esa energía que está a nivel mío facial también pueda depurarse, ¿cierto? Estar en silencio, respirar, meditar, también son maneras muy, muy importantes pues como del proceso y sobre todo siempre saber que esa persona con la que estamos tomando medicina pueda estar disponible para nosotros, para escucharnos con amor, porque los abuelos dicen que ellos no tienen y que ningún ser humano, nosotros como guías no tenemos la posibilidad de hacer el proceso por el otro. Nosotros no tenemos que salvar a nadie, pero sí acompañar, ni tampoco como guías necesitamos decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer, sino acompañar a esa persona que se vaya encontrando y vaya encontrando las respuestas con paciencia. No porque el guía tal vez lo tenga claro, quiere decir que todo el mundo lo tiene que tener claro, ¿cierto? Entonces también es muy importante un guía que tenga esa paciencia de escuchar y de acompañar las ceremonias que sean necesarias hasta que se logre el proceso, ¿cierto? Es muy importante por eso escoger un buen guía también, porque hay veces hay guías que son muy, ¿cómo se? Bruscos, pues digámoslo así con la palabra, pero nada que lo logra, pero ¿qué hubo? ¿Y cuánto más? No, es que el proceso de cada ser humano es personal, es sagrado y no sabemos cuál es la ganancia espiritual que el otro tiene ni tampoco por lo que ha pasado, ni tampoco la información que tiene en su genoma. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para apoyar a las personas y decirles, tienes que hacerlo ya, cambie eso, tiene que ser así? No, no tiene que ser de ninguna manera. Cada ser humano se va encontrando y en esa medida en que se va encontrando, va comprendiendo y se va integrando y se va expandiendo. Pero es un proceso que tiene que ser natural, no forzado, porque cuando entramos en un proceso que es forzado, pues al final se vuelve nuevamente violento. Y ante esas energías, esas frecuencias de violencia, pues ¿qué hacemos? Nos cerramos. Entonces entramos nuevamente en bloqueos, ¿no? La medicina va trabajando y nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos sanando. Hay personas que toman una vez medicina y dicen, no, ya me cambió la vida, todo. Quién sabe qué ganancia espiritual tenía y que solamente le faltaba una cosita para sanar. Pero otras personas necesitamos 1, 2, 3, 10, 20 ceremonias. Ay, ¿cuánto más? Pero ya he tomado 20 veces, no importa, entonces tome la 21. No, pues no sabemos eso ni siquiera qué tan atrapado esté, ni el daño a nivel de trauma que pueda haber, ¿cierto? Entonces por eso es que es tan sagrado y tan delicado y tan importante que podamos resonar con un buen guía. Ay, sí, yo creo que yo he experimentado como con las tres clases de guías, como con el que no te dice absolutamente nada, que uno se queda como que pasa la dunita del desierto y uno como bueno, y entonces ¿yo qué hago con esto? Recalculando. Recalculando auxilio, ¿quién me ayuda? Levanta uno la mano, no. El extremo del que te coge y te regaña y le falta que le den uno con la guaira en la cabeza, que uno se le haya regañado, mejor dicho, no sirvo para nada, es lo peor. Ahí se le activa a uno más el modo víctima y sí se cierra uno. Claro, porque se Ah, entra en cuando es un en camino un más estado de amoroso. supervivencia. Ujú. Sí, sí, sí tiene mucho sentido. Así se siente uno en esta supervivencia y uno dice, esta vez la cagué, la hice mal, esta vez, puchica, no sirvo para nada. Pero uno modo víctima, a diferencia cuando alguien, o sea, te guía, pero como digo, así como sin pastelearte, es como descúbrelo tú, así como una mamá que le va enseñando a uno de manera muy amorosa. Y es muy diferente la forma en la que tú integras una ceremonia. Como cuando nací, es como la forma de una mamá que va guiando a los hijos sin empujarlos, simplemente como guiándolos. Ujú, acompañando a su ritmo. Ujú. No se puede un bebé.
que ya tiene un año y no ha gateado, no se puede, no se le pueden doblar las piernas y decir o gateas, no. Tal vez un bebé gatea a los 6 meses y hay otro que al año, hay otro que al año y medio. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Ninguno, cada uno va a su ritmo, así como es su desarrollo anímico espiritual, ¿cierto? O anímico emocional. Hay seres que tienen una madurez emocional y psíquica, mental, mayor a la de su edad, y hay otros que tienen una madurez emocional, psíquica, espiritual y mental menor a la de su edad, ¿cierto? Pero entonces también es importante que ese guía pueda entenderlo, porque así como con los niños, pues, ay, no, entonces mi niño tiene algo mal, mi niña tiene algo mal. No, pues va a su ritmo. O sea, yo no puedo obligar a que el procesamiento de un ser sea de acuerdo a los estándares del sistema, porque el niño a los 3 años tiene que leer y escribir, no sé, ¿cierto? Y así no es, o sea, cada ser lo va logrando. Hay diferentes inteligencias, y no todo el mundo tiene las mismas habilidades por esas mismas diferentes inteligencias. Entonces también eso es muy importante que un guía lo pueda entender, porque al final nosotros también estamos en ese proceso de desarrollo y es muy fácil tirarse a una persona, porque esa persona puede generar un conflicto con la espiritualidad, como no, pues es que eso es demasiado violento, no, y tomar una distancia y pelearse con esa posibilidad de ir a más. Así como una vez me impactó a mí mucho algo, y es que esto pues no es de ceremonias, pero hablando pues como del proceso de cada ser humano, mi hija Valentina tenía en ese momento como 3 añitos y estábamos pues como en un parquecito. Y bueno, Valentina estaba jugando y yo estaba jugando detrás de ella y bueno, y estábamos haciendo, creo que era como recolectando flores que estaban caídas en el jardín y con eso íbamos a hacer una comida, una cocinita. Entonces ella era el restaurante y yo era el comensal. Ujú. Y resulta que estábamos en una parte y había una señora con un bebé que tenía como 4 meses y entonces pues la saludamos. Entonces la señora dijo, ay, les presento a Nananá y nos dio el nombre del niño. Entonces me dijo, acá le estoy leyendo cuentos porque él ya está en edad de entender los cuentos y necesita, en 2 meses, él ya necesita poder entender y empezar a hablar. Y yo como que me quedé mirando y yo como, ay, si te gusta así, somos libres. Solo me quedé callada y me quedé muy impactada y luego me quedé reflexionando. Y la señora luego me decía que es que ese bebé lo iban a meter a un colegio que era como que desarrollaba el cerebro demasiado rápido y que a los 3 años ellos ya sabían leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Y yo, ay, y yo solo Ay, pensé, mucha presión. horrible, o sea, como qué presión tan brutal. Y yo solamente pensaba que yo era la mamá de Valentina y de Mariana y Valentina tenía 3 años y yo todavía no sabía las tablas, no me las sé completas. Ay, no, Y yo yo, tampoco. Me y siento yo, ay, menos güey, que vos. madre, Nos ¿qué faltó ir a ese es eso? colegio. Entonces yo, ¿cómo se llama esa metodología? Le pregunté pues a la señora y yo la copié y todo. Y luego me fui a estudiar pues esa metodología. Y yo, ¿qué es esa metodología? Y decía como que es que el propósito de esa metodología era desarrollar el cerebro, porque nosotros como seres humanos no desarrollábamos ni el 10% del cerebro. Entonces que esa metodología hacía que los niños desarrollaran un porcentaje más alto del cerebro y que fueran más útiles a la sociedad. Entonces Mm. yo decía, pues es que es como si fueran un robot entonces. Y empecé a mirar, luego a mirar estudios, papers, cosas pues como que hayan hecho en relación a esa metodología. Y luego mostraban que había un alto porcentaje de las personas que estudiaban en esa metodología que entraban conectaban con ansiedad, crisis de pánico y hasta depresión en edades muy tempranas. Entonces yo decía como, Dios mío, claro, porque están generando una presión y un estrés a nivel del sistema nervioso que no, realmente no le están permitiendo vivir las etapas y las conquistas naturales del ser humano, desde el maravillarse, desde que leer tiene que ser un proceso natural donde casi que lo puedan descubrir y se vaya dando sin esfuerzo, sino que, pues hay que puedan a través del juego identificar que la matemática está en todo, pues, y eso,
sino que es una presión de que tienen que cumplir algo, de cumplir y cumplir y cumplir, que generan un reverso a nivel emocional que no logran desarrollar la madurez emocional en relación a la madurez mental. Y eso les genera un choque psíquico muy fuerte porque empiezan a pensar o desde su autoestima que no son suficientes y les empieza a generar una dificultad en el relacionamiento, ¿cierto? Claro. Impresionante. Entonces yo analizaba eso y decía como aplica para todo, ¿cierto? O sea, mi intención acá no es criticar como el método. Habrá seres que conectarán con eso y les irá muy bien. Yo me encontré en lo que leí, pues como casi que el 90% de lo que leí era eso que les comparto, pero también yo dije, "Ay, eso aplica para todo y igualito es en el proceso espiritual. Yo no puedo venir a decirle al otro, es que usted haga, es que usted está muy mal, es que usted esto, es que usted tal, no puedo llegar a gozarme al otro porque yo puedo tocar fibras muy profundas y no sabemos cuál es la vulnerabilidad que pueda tener un paciente, ¿cierto? La vulnerabilidad que yo pueda tener y el daño tan profundo que se puede hacer a través de eso. En vez de uno salir aliviado, sale, mejor dicho, más traumado. Sí, sintiéndose pues que mejor dicho necesita dos cirugías, una de la cintura para arriba y otra de la cintura para abajo, pues, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo también analizo mucho y digo como, y desde mi sentir, es que no, o sea, no hay un ritmo adecuado. Somos seres individuales que todos necesitamos procesos diferentes y que tenemos fibras que tal vez cuestan más que otras. Y por eso no es como, dígame cuántas ceremonias yo me sano, no, no sé, puede que en una, puede que en 10, o sea, no lo sé, porque no te voy a presionar, ¿cierto? Sí. Entender y hacer un proceso en una ceremonia también implica luego tener fuerza de voluntad para llevar a cambio llevar a cabo los cambios se me sugirieron o que siento que debo llevar a cabo después de una ceremonia de una comprensión. Otras veces se dan de manera natural, como por ejemplo en caso de adicciones, que esto también lo podemos ver y es un daño gigante cuando es que tienes que dejar de consumir, tienes, y entonces eso hacen unos procesos que son súper violentos, pero sin hacer un proceso de integración y entender dónde está el origen de esa adicción. Entonces, si no hay una comprensión de dónde está el origen de esa adicción, imagínese cómo vamos a limitar a una persona que no lo siga haciendo y lo vamos a condenar y hacerle sentir que es que está muy mal. "Ah, es que estás muy mal, estás muy enfermo". Pues no, o sea, no ha sanado, necesita ir a encontrar ese origen y pues necesita un acompañamiento. Hay seres que me han pasado en mis ceremonias que luego me llaman con temas de adicciones y me dicen, sentí profundo amor. Y me ha pasado que estamos en ceremonia y se me acercan y dicen, ¿será que me puedes dar un abrazo? O se me acercan y me acuestan en la pierna y yo, claro, acá estoy. Y luego me dicen, eso era lo que yo necesitaba. Y yo entendía como, claro, era su niño herido, su niña herida, que le hacía falta cobijo y simplemente necesitaba generar un registro positivo de experiencia para sanarlo. Y desde ahí le dicen a uno como, Nunca más volví a sentir necesidad de consumir". Pero claro, porque es que se sanó el origen. Claro. Y como hay veces es inmediato, otras veces que requiere un poco más. Y está bien. No soy yo quien para decirle al otro tienes que hacerlo ya. Todavía en eso, sí, todavía. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, inclusive, por ejemplo, este año sí voy al gimnasio? Nada, todavía con el mismo propósito y nada. Todavía algo estoy sanando. ¿Qué ¿Mm? estaremos sanando entonces? Yo no sé. Ay, no, en ese mapa de, ¿cómo se llama? El mapita que uno hace con las imágenes. El mapa de El los sueños. Vision, sí, el Vision, Ujú. ahí sigue. Nati, mata a una ceremonia. Cuando tú quieras algo de mí. Pídeme, pídeme. Vamos a ir al fondo de esto. Mejor dicho, todos tenemos nuestras luchas. Para mí una lucha es el tema, por ejemplo, del ejercicio. Siento que me va Ay, mejor en caminatas, hacer paseos por la naturaleza, todo, pero es estar y movilizar el cuerpo. Ustedes saben, yo me levanto a las 3 de la mañana todos los días.
y para mí está bien. Me levanto, oro, medito, hago lo que tengo que hacer, pero cuando así sea en la tarde, voy a hacer ejercicio y como que me cuesta un poco. Hay algo adentro como que, ¿qué Sí, será? ¿Qué será? Ay, no, para la próxima ceremonia voy a trabajémoslo trabajar en... juntas. ¿Cuánto más? ¿Cuántas más ceremonias necesitamos para llevarlo a cabo? Paso a paso. Voy a sacar Aprendemos la que el maraca. camino es despacio. Ay, sí, así es. Ay, no, pero es en serio que cuando uno está así como sanando algo de niño interior, uno necesita un abrazo de contención y cuando uno lo abrazan es como que uno le da todo más claridad y todo tiene más sentido. Como que uno tiene más fuerza para hacerlo, ¿cierto? Como que uno a veces necesita ese impulsito, ese calorcito para hacerlo, ¿cierto? Mm. Qué rico un abracito en ceremonia. Cuando uno lo necesita así de fondo. Decir en esos momentos que yo estaba en la ceremonia, que estaba así toda desubicada, le decía yo a Justin, cuando nos podamos tocar, me puedes cargar. Y esa niña había toda triste, toda revolcada por allá. Quería una cargadita. Y miren que este también es algo que es como un proceso donde nosotros necesitamos mucho iluminar ese ego. Yo tengo una historia de una ceremonia, ay no, que caché, una cosa súper bonita. Y es que había una personita, un hermanito, chumando. Y esa persona cuando llegó, ustedes saben que llega y hay mucha gente. Y de esas cosas que hay veces puede pasar que una persona ve a otro y que no le ha hecho nada ni que la conoce y ya le cayó mal, ¿cierto? Sí. Y eso es de analizar, eso es de trabajar mucho internamente porque, porque me cayó mal, algo me está mostrando. Su energía me está recordando algo, hay algo que no he transitado, que no he procesado, o hay una carga ancestral que otra generacional que estoy llevando, ¿cierto? Y entonces a esa persona le cayó mal. Bueno, resulta que esa persona que vio y dijo como, sí, como que le cayó mal, en plena ceremonia empezó a tiritar. Temblaba, 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 temblaba. Y se le aparecía un duendecito y le decía, tienes que pedir un abrazo. Y esa persona decía, un abrazo, yo cómo voy a pedir un abrazo. ¿Cómo le ocurre? No, no, ay, no, 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 como que un abrazo, qué pena, no. No, 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 todo el mundo chumado. No, 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 ¿qué es eso? Y entonces veía, sentía que estaba como en una piscina de hielo y el hielo se iba subiendo. Mm, Se iba subiendo y sentía más frío. Tienes que pedir un abrazo. Y él, ni por el berraco voy a hablar. Juan, se duendo, ¿qué le pasó? Seguía subiendo y ya tenía el hielo acá. "Oh, tienes que pedir un abrazo". Se le subió acá. El donde le dijo, si no pides un abrazo, te ahogas y te mueres. Entonces, como que ya en esa apretada, dijo, necesito un abrazo. Y la persona que se paró fue la que le había caído mal. Y el ego. Y el ego ahí, entonces lo abrazó y que eso fue que instantáneo. Entonces decía como, es que mi abrazo ahí mismo yo sentí calor en todo el cuerpo. Y que el pelado que lo abrazó le dijo, hermanito, somos uno, somos familia, aquí estoy. Nunca estás Mm, solo. Acá tienes el abrazo de Dios. Yo no soy Dios, pero Dios te está abrazando a través de mí. mm, Y que él mismo miró y después de que lo abrazó empezó a vomitar. ¡Guau, guau! Y en la vomitadita le decía como suelta el ego, mira a todos con amor, mira a todos con amor. mm, Y entonces, bueno, entonces el pelado pues contaba eso al otro día, después de que ya terminó pues como la ceremonia. Y, decía, y contó, pues me cayó súper mal. Y vea, fue el que me salvó tal cosa. Nos moríamos de la risa, pero mirábamos como también, hay veces nosotros como seres humanos nos sesgamos porque estamos muy en el afuera y no podemos ver lo que nos está mostrando la vida misma. Pero si nosotros en cada momento decimos, como esto que me está mostrando, Dios mío, no entiendo qué me está mostrando, pero ayúdame a entender cómo nosotros podemos hacer un trabajo supremamente profundo en cada momento de esa presencia, de habitar la presencia plena. ¿Mm? sí.
A mí me pasó algo parecido en una ceremonia, porque a mí me cuesta pedir ayuda. Y por mí lo hago todo sola y no pregunto nada, o sea, así muy callada. Y en la ceremonia una revolcada y la pensadera y venía ese pide ayuda. Y yo no, yo puedo sola. Y puedes sola, Gina, y así una cosa desesperante, como ganas de vomitar, como ganas de todo, que yo decía, ¿qué es esto? Y me decía, paraba y me decía, vaya, pide ayuda. Y yo no, pero ¿por qué va a pedir ayuda? Pues yo puedo sola. Y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte hasta que yo decía, me estoy enloqueciendo. Me decía, dígale al taita que le dé esencia. Y yo no, pues yo, ¿por qué voy a ir a pedir ayuda? ¿Y por qué voy a decir que estoy mal? El ego ahí, pues, no, no puedo pedir ayuda, ¿no? Hasta que, o sea, yo creo que ya la medicina hasta que me jalaba el pelo. Cuando yo dije, bueno, sí, está bien, voy a pedir ayuda ya. Y le di a una muchacha, es que pena, ¿me pueden regalar esencia? Claro que sí, no sé qué. Y me decía, era tan difícil pedir ayuda. Y yo, "Ay, está bien, ya puedo pedir ayuda". Ujú. Y tiene mucho también que ver eso tan bonito con el merecimiento, porque hay veces nos enseñan como que estamos solos y somos unas islas. Eso viene mucho desde la energía de la tercera dimensión, viene mucho la energía del tercer nivel de conciencia, donde está la individualidad, la competencia, el que más tenga, el que más logre. ¿Cómo es que es? Hay un dicho, pero no me lo acuerdo, pero yo lo he escuchado. Muerta, muerta pero no sencilla, algo Antes, así. antes muerta que sencilla. Eso. Entonces, y a mí eso me llama mucho la atención y yo, Dios mío, Santo Jesucristo. Y cuánta dignidad en una sola persona. Es que eso es que No, uno se siente así como, mejor dicho. y Ay, cuánta información en de ese inconsciente colectivo de que venimos solos al mundo, tienes que lograrlo, tienes que hacer lo que sea, si sea que pases por encima del otro. Y precisamente lo que la medicina nos enseña y este cuarto nivel de conciencia en el que estamos pues entrando, desde el 2002 estamos entrando en ese cuarto nivel de conciencia en el que somos humanidad, o sea, la profecía, por ejemplo, de la tribu humanidad, donde se acaban las fronteras, los pasaportes, las visas, o sea, somos una sola raza. Y que me siento muy bonito hablando de eso también, porque miren que, digamos, la pandemia hizo eso. Y es que, y pues la tecnología, el internet y todo eso, o sea, nos llevó a otro nivel de entender que estamos interconectados todos los unos con los otros. Amo mucho esa parte de la tecnología porque, o sea, si lo vemos a un nivel más profundo es, tenemos acceso a todo a través de la tecnología, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo vamos a aprovechar esa tecnología? Podemos aprender cantos, medicina, diferentes culturas, diferentes caminos, aprender de diferentes razas. Antes teníamos que viajar hasta ese lugar para más o menos medio entender. Ahora podemos entender muchas cosas a través de la tecnología. Obviamente, pues el proceso de la tecnología y verlo de manera virtual no te va a servir una experiencia completa, pero tienes una gran idea y luego lo puedes ir a vivir. ¿Cierto? Pero eso nos une y nos permite reconocernos entre diferentes culturas, razas, creencias, formas de vida, todo eso. Y siento que eso es también un llamado y un peldañito chiquito a entender que somos uno, somos la tribu humanidad. Entonces es muy bonito cuando vemos eso porque nos lleva también a recordar que no estamos solos, que siempre hay seres maravillosos con los que podemos compartir, que el hecho de pedir ayuda no significa que seamos menos, sino que simplemente estamos aprendiendo y es sostenernos también en esa humildad de que lo que tú sabes, yo no lo sé, tú me lo puedes enseñar, pero tal vez lo que yo sé, tú no lo sabes. Entonces yo te lo puedo enseñar, o tal vez los dos sabemos de una información, pero la podemos complementar. Y eso nos acelera el proceso espiritual y de crecimiento. Y por eso es esa invitación a salir de esa división también. ¿Cierto? Que no es esta medicina. Ay, ¿cuál es la mejor medicina? Todas. Porque los abuelos dicen, cada enfermedad tiene su medicina. ¿Cierto? Y los abuelos saben decir enfermedad a todo lo que está en desarmonía. ¿Cierto? Cada desequilibrio tiene su medicina. La medicina del amor, la medicina de la palabra, la medicina del canto, la medicina del consejo, la medicina de la visión.
Todo tiene, todo tiene medicina. No solo medicina las plantas sagradas, son un gran impulso, pero también mirarnos es medicina, escucharnos es medicina, orar por el otro es medicina, todo es medicina. Cantar, bailar. Danzar, danzar es una medicina impresionante para elevar nuestra frecuencia vibracional. Hay veces estamos en ceremonia y es esa música y uno está ahí cantando. Y hay veces pues yo me paro siempre a danzar en mis ceremonias, danzo y hago las danzas de limpieza y todo eso. Y hay veces la gente, uno las ve y son como moviendo el piecito, y es que, entonces uno es como, párese, dance, dance, quiere danzar. Es que esa música le da a uno ganas como de danzar, dance, dance. No, qué pena, ¿qué van a decir de mí? ¿Cierto? Porque estamos todavía desaprendiendo esa energía de individualidad, de que soy incorrecto, de que tengo que cumplir un estándar en la sociedad. No es que yo no sé danzar, no, todos sabemos danzar, ¿cierto? Y también esa parte del otro lado que a veces lleva al juicio como, "Ah, ese como danza, así le gusta. Ese es el ritmo. Ese es su ritmo, esa es su conexión. Si le sirve, está bien. Ujú. ¿Cierto? Y entonces es bonito porque yo, por ejemplo, con mis hijas, yo ya se los había contado mucho, les enseño mucho eso, como aceptar la diferencia y honrar la diferencia y aprender de eso. Entonces, ante cualquier situación, como, mira como, ay mami, mira tal cosa, así le gusta. Entonces, como, sí, así le gusta. Entonces, hay veces ellas hacen algo que es diferente a lo que yo, para mí es un concepto o algo. Entonces yo la miro, hija, ¿qué es eso? ¿Por qué hiciste así o por qué dijiste eso o por qué quieres comer tal cosa? Así me gusta. Me encanta eso porque somos libres, podemos ser nosotros. En estos días una amiga del camino, una hermanita, me decía como Nati, vos sí sos charra, o sea, vos tan loca. Entonces yo le decía como, ¿por qué? Es que vos llegas como sin pena, hola, ¿cómo estás? Y abrazas a todo el mundo y la gente no está acostumbrada a los abrazos y se queda como así, yo no importa, es que yo, eres mi medicina del amor, yo abrazo. Y entonces sí, es que sí, sí, pero esa personalidad es bonita, es, es, es diferente. Yo sí, es que todos somos diferentes, así me gusta. Entonces nos moríamos de la risa y dentro de eso como tan importante enseñarnos desde ahí, ¿cierto? Porque tal vez hay seres que, por ejemplo, se les dificulta, les cuesta mucho abrazar. Y es por esa misma división, donde me enseñaron que yo tengo que tener siempre distancia de la gente y no, ¿cierto? Obviamente no voy a transgredir el límite personal del otro, pero inclusive a mis pacientes y así, ellos, pues yo siempre los abrazo, entonces cuando se quedan ahí como un palo, te digo, no, abráceme bien, abráceme, es la medicina del amor. Entonces van aprendiendo y ya después en el tiempo, ay no, abráceme bien. Y entonces hay veces es que me dicen como, yo voy a tu consulta porque vengo para que me dé el abrazo, ya todo lo demás es ganancia. O a la ceremonia, vengo es por el abrazo. Y ahí yo me doy cuenta como, Dios mío, cuánto como seres humanos nos hace falta esa contención, esa cercanía, ese sentirnos, ese sentirnos seguros en el lugar donde estamos, porque hay una historia y hay un linaje en el que no se abrazó, ¿cierto? Y como solo un abrazo me puede hacer sentir a salvo y contenida. Me pasó con una paciente, yo no sé si vieron ese testimonio ahí en mis redes, pero era una chica que ya en la ceremonia estaba llore que llore y ella casi no se podía mover, yo no sé cómo hizo, porque yo siempre digo que se quedan acostaditos en posición fetal, y ella llegó como gateando y estaba llorando y me miraba y me decía, tengo miedo. Entonces yo simplemente la abracé y le dije, estás a salvo, tranquila, aquí estoy, estás a salvo. Y entonces ya me puso la cabecita en la pierna y yo empecé a sobarla, le sobé la cabecita y le hacía así en la ceremonia y le hacía como masajito así circular en la espaldita. Y se quedó ahí un ratico y lloraba y lloraba y lloraba hasta que ya yo vi que se calmó. Entonces yo le dije, hermosa, siéntate y mira el fueguito que debo pararme a danzar. Y ella me dice, es que bueno, gracias.
Y miren que es una cosa tan bonita porque ya cuando se acabó la ceremonia para mí es algo natural, pero cuando se acabó la ceremonia ella me dijo, me sentí a salvo todo el tiempo. Gracias porque me sentí a salvo y me sanaste y yo me tranquilicé con tu presencia amorosa. Y yo la miraba y yo decía, Dios mío, es que hay veces como seres humanos solo necesitamos esa contención, esa suavidad del alma. Cuán amor y cuánta suavidad requiere el mundo. Peleamos mucho a veces, ay, es que el mundo está en guerra, no sé qué, no sé qué. Pero si nosotros vamos a analizar por qué los seres son como son, es porque tienen una deficiencia de amor. O sea, son faltos de amor y de afecto. Solo están enojados, solo están enojados, solo están guerreando o en conflicto con algo que tal vez esa persona ni siquiera lo sabe. ¿Y cómo sería la transformación y cómo sería tan diferente el mundo si solo pudiéramos ver con amor y bondad al otro? Pero normalmente lo que ocurre es que, es que es una mala persona, es que esto, no, oremos porque esa persona está herida. Eso no quiere decir pues que yo me voy a, es una persona que pega puños y yo no pégame los puños que sea porque estás herido, no. Pero yo puedo ver con amor a esa persona y tal vez dar un abrazo en la distancia, ¿cierto? Había un niño, mire lo que pasó a mi hija menor le pasó una situación fuerte hace 2 semanas. Y es que estaban jugando, es que una cuerdita, estaban aprendiendo como el equilibrio, estaban aprendiendo matemáticas, entonces miraban como si hay más niños a este lado, entonces esa es la resta. Entonces hay tantos niños a este lado y 4 niños a este lado. Vamos a prestar un niño para este lado. Entonces, ¿cuántos niños quedaron? 2 niños a este lado, 5 niños a este lado. Y en ese proceso, pues jugaron y jalaron la cuerdita y los niños que eran menos de este lado se cayeron. Ujú. ¿Y cómo es que los niños de este lado se murieron de la risa inocentemente? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué risa, qué risa, qué risa! Pero resulta que uno de los niños que se cayó sintió que mi hija y los otros compañeritos se estaban burlando de ese niño. Y ese niño se abalanzó hacia mi hija, la supo Mm. tirar al piso y mejor dicho, mi hija pues no está acostumbrada a ninguna situación así de conflicto, entonces se quedó paralizada porque no supo cómo reaccionar. Obviamente llegaron los profesores, lo separaron, el niño iba a morder, no sé qué, y los profesores hicieron pues un proceso muy bonito. Yo estudié es que yo estudio, mi hija estudia en un colegio, bueno, yo también, en un colegio que es no formal. Es un colegio que ni siquiera pues es un homeschooling. Entonces es con una metodología diferente, más desde el ser, la conciencia. Entonces hicieron, eso se llama como un círculo de palabra, y en ese círculo de palabras pues se sentaron las profes con el niño y con los niños implicados. Valentina, mi hija, estaba llorando mucho, entonces la profesora la contuvo, la abrazó, le dijo, estás a salvo, tranquila, que estamos para cuidarte, llora y transita tu miedo, bueno. Y hablaron con el niño y le preguntaron al niño, ¿por qué reaccionaste así? ¿Qué pasó? Y el niño dijo, es que ellos se burlaron de mí y yo sentí mucho enojo. Y resulta que, pues indagando más profundo, pues ya la profesora cuando yo la fui a recoger, pues me contó, pasó esto, y yo, ay, por Dios, Valentina, ¿cómo reaccionó? No, ella no reaccionó, y yo sí, era de esperarse. Pero entonces yo le dije, ¿pero qué le pasó al niño? Entonces me dijo, lo que pasa es que él venía de un colegio donde le hacían bullying. Mm. Entonces lo que el niño sacó fue su trauma. Entonces fue toda una oportunidad para hacer todo un proceso. Luego yo me senté con mi hija y le dije, mi amor, esto te sirve para entender que hay muchas personalidades y hay muchos seres con muchos dolores, pero también te sirve para que tú estés atenta y en el caso en que veas un ser que tal vez todavía tiene enojos o dolores por transitar, pues tú simplemente tomas distancia para permitir que ese ser pueda vivir su proceso, pero que no te vaya a hacer daño a ti, ¿cierto? Y lo fuimos trabajando y bueno, hicieron el proceso con el niño, hicieron pues como todo el consejo de palabra para que los niños entendieran que eso fue un daño, que fue muy negativo, que Valentina sufrió y todo eso. El niño lo reflexionó, lo entendió, lo comprendió, pero también recibió un abrazo. Entonces las profesoras le dijeron, esto que hiciste fue muy malo, pero te seguimos amando.
Esto que hiciste fue muy negativo y muy doloroso para el grupo, pero te seguimos amando y sigues perteneciendo. Ahora te vamos a enseñar una técnica para que cuando tengas ese enojo, tú lo puedas transitar. Acá estamos las profes y nos puedes decir, tengo enojo, me siento así. Uy, no, qué colegio tan bonito. Sí, entonces yo decía como que hermoso porque nos enseñan a no excluir, ¿cierto? A la semana siguiente, pues a esta semana, el lunes, el martes, pues el niño llegó con unos chocolates y una rosa. Entonces yo le dije, mi amor, eso es un gesto muy hermoso, pero también debes tener en cuenta que el hecho de que tenga unos chocolates y una rosa no quiere decir que no pasó nada. Tú lo vas a perdonar de corazón porque él simplemente mostró su dolor y se desquitó contigo, pero entonces tú lo vas a perdonar y le vas a dar un lugar porque hace parte del colegio, pero tú vas a estar muy atenta. Eso es una oportunidad para que tú estés observadora y en el caso en que veas una situación de peligro, tú busques ayuda de un mayor. Me siento insegura, ayuda, no sé cómo reaccionar ante esto, tomo distancia para no ser dañada. Entonces me dijo, sí, mamá, lo entiendo. Sí, entonces es bonito porque hablando con la profesora me decía, hay que hacer esas reflexiones para que ellos entiendan que no se normaliza el daño y no se manipula a través de un regalo, sino que te reparo, pero me comprometo a hacer una transformación. Yo acepto la reparación, pero me comprometo conmigo a estar en observación también, ¿cierto? Entonces yo viendo eso decía como, Dios mío, ¿cuántos seres humanos en el mundo, desde sus comportamientos agresivos, incoherentes, digámoslo así, o que generan dolor, pues cuántos seres de esos no han hecho un proceso de reconocer su herida y su dolor y lo único que hacen es intentar liberar su herida y su dolor desquitándose de los demás? Y ahí es cuando entendemos esa responsabilidad que tenemos en la vida desde ese servicio de poder brindar amor a todo el que podamos. Así sea a la distancia, porque hay seres que no lo aceptan, pero puede ser desde la distancia, pero desde poder ver al otro con amor y compasión y con bondad, entendiendo que necesita sanar. Y no es que sea una mala persona, todos somos hijos de Dios, eso es lo que está herido. Pero desde ahí también yo necesito reconocerme y saber hasta dónde voy yo, porque el primer ser que tengo que cuidar y que tengo que amar es a mí. Entonces me abrazo y abrazo al otro en presencia o distancia. ¿Cierto? Pero no desde un lugar de, ay, qué horror, ese es un violento o esa es una violenta, no, desde, tiene dolores, pero elijo resonar en otra energía y permito que esa persona haga su proceso. Igual pasa con la medicina. Yo no puedo decir al otro, tienes que cambiar ya, no, te observo, te acompaño, pero vas en tu tiempo, en tu ritmo, en tu proceso, pero sigues perteneciendo. Cuando tal vez un guía o un papá, una mamá, un adulto, juzgan a esa persona, cambie, usted tiene que tal cosa, tal. Lo único que está haciendo es excluyendo a ese ser y generando un bloqueo mayor que lo hace sentir culpable y desde esa culpa la persona pierde su autoestima, pierde su amor propio, se siente incorrecto, no se siente suficiente y desde ahí vienen un montón de dolores que en la vida adulta pues transitamos y vivimos. Uy, sí, qué sabias palabras, la verdad. Nati, y otra cosa muy bonita que también pasa en las ceremonias es que todos nos volvemos como espejos. Sí, Entonces, algo que transito yo, que vivo yo, también lo tiene otra persona, ¿cierto? Porque no es casual que coincidamos en la ceremonia. Y el momento en que compartimos la experiencia es como, ay, yo también sentí lo mismo, yo también, o como que uno tiene una parte de la historia y el otro tiene la otra parte, entonces como que todo conecta y uno termina con la historia completa. así es, y eso que ese punto que tocas, mi Steffi, es muy bacano porque eso también se puede analizar desde la teoría de los campos mórficos, los campos morfogenéticos. Todas las personas que nos encontramos en una ceremonia, pues primero es un acuerdo álmico. Segundo, todos los que nos encontramos en una ceremonia tenemos algún aspecto parecido que sanar. Entonces, por eso es que sanar en grupo es tan poderoso, porque estamos 20 personas, estamos sanando veinte aspectos, porque todos estamos cobijados sobre un mismo campo áurico, pero nuestro campo morfogenético se encontró y se llamó
porque eso que el otro sana también me sana a mí y tal vez varios estamos sanando lo mismo y eso eleva mucho la frecuencia para poderla transformar. Entonces por eso muchas veces hay una persona que está llorando y esa persona está llorando y yo veo al lado y yo, ay, qué pesar y me hizo llorar, ¿cierto? No, es que esa persona está también llorando el dolor de muchos, Y ¿sí? también con el alivio, cuando uno siente como que no puede más con el alivio y uno dice como auxilio y resulta por allá otro y uno dice, ay, gracias porque sé que estás sanando conmigo. Cuando termina, es que yo sentí que te estaba ayudando y sí, uno sana en colectivo. Sí, mira que hay una historia muy bonita en un colibrí que estuvo un poquito fuerte y habían dos chicos. Uno estaba en una esquina y el otro en la otra esquina, no se conocían. Y entonces no se conocían y resulta que a uno le dio por llorar y el otro le dio por reír. Entonces el que lloraba, cuando el otro reía, sentía que el otro se estaba burlando del que lloraba. Pero al mismo tiempo había otro que cada vez que escuchaba ese que reía, sentía que lo estaban felicitando y lo estaban validando, que estaba sanando muy bien. Entonces miren cómo es de bonito esos espejos. Porque luego en la retroalimentación mirábamos y decíamos, claro, pues tú podías sentir que te estaba gozando porque tal vez tienes una herida de humillación o tienes una herida donde viviste una situación donde te gozaban o no sé, te sentiste suficiente y en tu llanto fuiste criticado o tal vez te dijeron los hombres no lloran o lo que sea. Y el otro en esa sonrisa, en esa risa que le daba, él reía porque veía a todos y los veía a todos sanando y todos, y que todos en su chuma le decían como estamos sanando por ti, te estamos ayudando, lo estás haciendo muy bien, vas a salir adelante, sonríe, 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 sonríe. Entonces él sonreía y cuando sonreía sentía que sanaba y liberaba. Entonces miren tan bonito porque es todo un proceso de acompañamiento en unión, de sanación. Ahí es cuando entendemos que somos un micelio sagrado, todos somos el micelio. Todos Mm, estamos interconectados y así es como cuando los abuelos nos enseñan, que así lo siento yo también, pues todos somos la hoja, todos somos la tierra, todos somos la roca, todos somos ese animalito que está ahí, todo eso y todo eso es Dios también, Dios en acción. Y cuando entendemos eso, entramos en ese estado de unidad y sabemos que siempre hay algo más grande que nos contiene. Y eso nos lleva a una sanación muy profunda también. mm. Nati, justo hoy está en una clase que puede que uno tenga muy claro el concepto de que todos somos uno, ¿cierto? Uno dice, ay, sí, todos somos uno, yo soy una parte, la chispa divina de Dios, pero ahí también está el personaje que estamos experimentando pues en esta vida y nos cuesta mucho el integrar, que yo soy una chispa divina. Ujú. Uno ¿cómo hace para creerse ese cuento? Más que creerlo es sentirlo, porque es que en realidad si nosotros tuviéramos esa claridad, sabríamos que cada uno está viviendo un aspecto de Dios. Tenemos la posibilidad de llegar en este planeta, pues para experimentar. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de experimentar, sabemos que eso que estamos experimentando es una posibilidad de Dios en acción y esa posibilidad de Dios en acción me lleva a elevar aspectos que me completan, ¿cierto? En esa ruta del camino al retorno, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos a mirar y en la medida en que la humanidad va avanzando también, llegará el momento en el que todos comprenderemos que todos somos una proyección o una chispa divina de Dios. Y cuando todos podamos comprender eso y nos unamos, ¿qué hacemos? Volvemos a la totalidad. Eso quiere decir que cuando nosotros volvemos a las estrellas, ¿dónde creen que volvemos? A ocupar ese lugar que es esa partecita, que es esa proyección de Dios, con esa posibilidad de integración. Es decir, Dios vive a través de nosotros y Mm. nosotros a través de Él. Por eso Ay, la frase, por eso la frase sanadora dice, yo soy Dios y luego Dios soy yo. Y Dios es en mí y yo en Él.
Mm. En estos días Entonces, estaba haciendo yo una meditación integrando eso. Y fue nomás una meditación, eso parecía una chuma. qué Y belleza. precisamente así lo que acabas de expresar fue lo que yo percibí. Y cuando uno vuelve como a hacer esa parte del todo, como que somos una gotica en el mar. Cuando volvemos al todo, pues volvemos a hacer el todo que es el mar. Exacto, sí, el mar es esa totalidad, pero cada gotica salió de ese mar para poder experimentarse en río, en lluvia, en neblina, en Me nube, da- sí, en todo eso. Y es muy bello porque cuando uno puede comprender eso, me gusta mucho hacer ese ejercicio y es mirar a las personas a los ojos y decir como veo a Dios a través de ti. Lo hago mentalmente porque pues donde yo me la pasé diciendo eso, la gente va a decir cómo está ese chiflo, bueno, sí, ya, las mejores personas lo estamos. Pero como recordar que eso es un pedacito de Dios. Y eso también nos lleva mucho como a poder honrar la grandeza de cada ser humano, porque es Dios. Ay, Y, sí, y si yo veo a cada ser en Dios, independientemente del rol que esté desempeñando, de la acción que esté llevando a cabo, yo puedo decir como es Dios experimentando de esa manera. yo me vi la serie de Los Elegidos, no sé si te la has visto, que Sí, es de sí, hace Jesús. tiempo, sí, hace tiempo, sí. Y entonces el mensaje ahí es súper claro, porque cada quien vino como con un propósito. Entonces al final cuando Judas va a traicionar ya a Jesús, él le dice, o sea, yo sé que aquí hay un personaje que tiene que traicionarme. Entonces Judas como que, "Ay", y le dijo, ve a hacer lo que viniste a hacer. Y uno como que, wow, cada quien tiene un propósito. Entonces cuando uno está así como todo metido en el cuento de la política, que es lo que está ahorita como más alborotado, que uno dice, ay no, que este otro, que no sé qué, es muy liberador uno decir, eso es lo que le toca venir a experimentar. Sí, ese es el propósito. Y cuando uno puede entender eso, uno se reconcilia porque sabe que, o sea, todo tiene un diseño sagrado y perfecto. Y ese diseño sagrado y perfecto puede que no lo entendamos porque es un tera en una giga, ¿cierto? Y entonces eso nos libera también porque nos da, nos lleva a renunciar en el juicio, pero también nos hace muy responsables de nuestra palabra y de nuestro sentir en el estar diciendo al otro como es que está equivocado, es que esta persona está muy mal, ya deje de hacer eso, tal cosa, está haciendo lo que le corresponde. Ahora, la acción del otro que me está movilizando, ¿a dónde me está llevando? ¿Cierto? Y desde ese a dónde me está llevando, pues yo hago lo que puedo. Puede ser que en esa acción pues haga una incoherencia, seguro que después de eso va a llegar una luz y una claridad, pero lo voy comprendiendo a la medida en que voy avanzando y voy entendiendo que son acuerdos sálvicos y que cada ser está haciendo lo que le corresponde. Exactamente. Así es más fácil integrar toda esta experiencia. Le quita a uno muchas cargas de encima y le atrae más tranquilidad a uno al corazoncito. Y entender cómo tan sagrada cada experiencia, tan sagrada también nuestra experiencia y tan sagrada nuestra capacidad de decisión. En esa experiencia yo puedo decir, esta persona se alinea con mi sentir, con mi propósito, con mi manera de ver la vida. Elijo seguir compartiendo con este ser porque me nutro y nos podemos tomar de la mano para avanzar, pero sin decir como este ser es mejor que otro, sino que nos encontramos porque estamos en procesos similares, parecidos, y al mismo tiempo también observar al otro sin juicio y decir, está en su experiencia, no es resonante no es resonante con lo que, con mi manera de ver la vida, pero es su verdad y es su manera, entonces la respeto y la honro y más fácil tomo una distancia para permitir que el otro viva su proceso, pero sin yo querer crucificar ni decir cómo estás mal, no. Lo está viviendo de la manera como eligió y como necesita vivirlo, ¿cierto? Y eso es muy bello porque nos lleva a renunciar a querer que los otros también sean diferentes y entender que vamos haciendo nuestra familia álmica y que también desde la distancia podemos amar. No necesito relacionarme contigo para darte un lugar en mi corazón. El hecho de que
yo elija tal vez no relacionarme con alguien, no quiere decir que lo odie, o que odie, o que no quiera a esa persona, o que no la ame, no, amo a todos, pero por amor también permito que vivas tu experiencia, pero te doy un lugar en mi corazón y te amo, pero yo elijo vivir diferente y está bien. A eso de que, por ejemplo, uno le diga a una persona, ay, pobrecito, o decir, siente que no es capaz de hacerlo, entonces como que venga, le ayudo. Eso también trae una consecuencia energética, ¿cierto? Como que le quita fuerza a la persona y no lo deja hacer y como llegar a Totalmente. su... Ujú. Cuando yo siento pesar del otro, quiere decir que yo no estoy reconociendo su experiencia y su proceso. A mí me gusta mucho usar esa frase y es cuando yo veo como situaciones que digo como, qué cosa tan fuerte. No me conecto con el pesar, sino que yo miro a esa persona y le digo, honro tu elección y honro tu destino. Y te veo en tu grandeza, en esa prueba tan difícil o en esa manera tan difícil que elegiste. Para mí sería difícil, pero tú la estás viviendo, te veo en tu grandeza. ¿Cierto? Y me pongo en disposición, no para salvar al otro, sino como desde mis posibilidades, como te apoyo, escuchándote, abrazándote, compartiéndote mi medicina, pero no queriendo hacerlo por el otro, porque eso sería ya una interferencia. Ujú. Así es, pero sí puedo acompañar al otro, claro. Pues aquí estoy, es que somos uno y, no, y somos tribu, entonces aquí estoy. Yo te puedo acompañar desde mi canto, desde mi medicina, desde mi danza, desde mi presencia, desde mi silencio, desde mi voz cotorra, desde lo que sea. O desde mi ausencia también te puedo acompañar. Así como cuando uno está en ceremonia que uno como que le hace barra a los otros es bailando, que uno está por allá al otro trabajando y uno dice, bueno, vamos a darle ánimo pues al hermanito y nos ponemos a danzar, así te apoyo. Exacto, damos fuerza de esa manera, pero no podemos transitar por esa persona lo que está enfrentando, la batalla que está librando. Solamente orar y desear que lo logre. Y eso ya es tremendo porque está recibiendo una carga energética de amor. Sí. Así que ya saben, si alguna vez ven por ahí revolcadas, se paran a bailar por mí, a darme ánimo. Y por mí. Por todos, por todos. Y si no hay nadie revolcado, también nos paramos a danzar y a cantar. Ay, qué Así rico. no nos la sepamos, uno en la ceremonia como que está arareando y se la sabe. Hay veces uno no se la sabe. No, pero es que yo me acuerdo que la música entra por el pie, porque entra por el pie y empieza el pie. Cuando menos piensa la pierna, cuando ya le toca a uno es para a bailar. Ah, sí. Ya después uno llega a la siguiente ceremonia armado y empoderado, la maraca. La maraca, toma tu maraca. En su defecto, la pandereta, pero que suene. Bueno, qué risa. Bueno, creo que hablamos de un tema muy, muy positivo, muy amoroso, muy poderoso y espero que para todos haya quedado como sembradita esa semilla de amor, de no tener miedo a la medicina, de vivir lo que sea necesario y de permitirnos sentir. Y de bueno, siempre, siempre llegar a lugares donde nos sintamos a salvo, en confianza y con guías que nos puedan acompañar desde el amor. Esa es mi invitación. Sí, Nati, muchas gracias por hacernos ver esto. Justo hoy en mi proceso introspectivo, agradecía mucho a Dios por ti porque me siento así muy sostenida. Y yo, ay, no, gracias por ser así. Y bueno, igual si uno decide cómo quiere aprender, si quiere aprender desde el amor o si quiere aprender desde más cierto, como desde el dolor. Somos libres. Así le gusta, así me gusta. Ah, sí. Entonces, sí, gracias mi muñeca también a ti, gracias también por tu compañía, por tu apoyo, por tu sostén, por tu contención y también por compartir con todos tu historia, aunque es muy personal, muy privada, pues te abriste con toda la humildad y con todo el amor para compartirla con todos y que de esa manera también podamos movilizar energía de luz y amor. Eso yo sé que nos inspira a todos y nos invita y nos da las fuercitas a decir como "Ay, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir sanando, hay que seguir caminando y habitando este presente, este hermoso presente de amor. Claro que sí, esa es la idea. Así es, bueno, mis amores, nos vemos pues en 8 días. Los Nos amo mucho vemos.
Y bueno, que tengan feliz nochecita, Dios los bendiga. Y bueno, están todos en mi corazón. Ya saben que aquí estoy para servir y acompañar desde la manera como cada uno pueda necesitar. Y si está en mis manos, en mi capacidad y en mi corazón, pues cuenten con eso. Un abracito llenito de luz y amor. Chao, amores. Gracias. Chao. Chao.